Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículos del 1 al 11. A raíz de esto, Pablo partió de Atenas y se dirigió a Corinto. Encontró allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y a su esposa Priscila. Habían venido de Italia cuando el emperador Claudio ordenó salir de Roma a todos los judíos. Pablo entró en contacto con ellos y, como era de su mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaron asociados. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Todos los sábados intervenía Pablo en la sinagoga e intentaba convencer tanto a judíos como a no judíos. Al llegar Silas y Timoteo de Macedonia, Pablo se dedicó totalmente al anuncio del mensaje, dando testimonio ante los judíos de que no había más Mesías que Jesús. Pero como los judíos no dejaban de llevarle la contraria y de insultarlo, sacudió su capa ante ellos en señal de protesta y les advirtió: «Vosotros sois los responsables de cuanto suceda. Mi conciencia está limpia de culpa. A partir de ahora me dedicaré a los no judíos». Dicho esto, se retiró de allí y entró en casa de uno de los que, sin ser judíos, rendían culto al verdadero Dios, un tal Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Por entonces Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También creyeron y se bautizaron muchos corintios que escucharon el mensaje. Cierta noche dijo el Señor a Pablo en una visión: «No tengas ningún temor, sigue anunciando la buena nueva sin que nada te haga callar. Yo estoy contigo, y nadie te atacará ni te causará daño. Además, hay muchos en esta ciudad que están destinados a formar parte de mi pueblo». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, exponiéndoles el mensaje de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículos del 12 al 22. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos la emprendieron juntos contra Pablo y lo condujeron ante los tribunales con esta acusación: «Este individuo induce a la gente a rendir a Dios un culto que va contra la ley». Pablo iba a intervenir, cuando Galión respondió a los judíos: «Si se tratara de un crimen o de un delito grave, os prestaría la atención que requiera el caso. Pero si todo es cuestión de palabras y de discusiones sobre particularidades de vuestra ley, solucionadlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos». Y sin más, los echó del tribunal. Agarraron entonces entre todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y le dieron de palos ante el mismísimo tribunal. Pero Galión permaneció imperturbable, sin hacer ningún caso. Pablo se quedó todavía en Corinto durante bastante tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes, entró en la sinagoga y estuvo discutiendo con los judíos. Le rogaron estos que se quedara por más tiempo, pero él se negó, aunque les dijo al despedirse: «Si Dios quiere, volveré a visitaros». Zarpó pues de Éfeso, hizo escala en Cesarea para acercarse a saludar a la iglesia, y prosiguió luego su viaje hasta Antioquía. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 18, versículos del 23 al 28. Al cabo de una temporada en Antioquía, se puso otra vez en camino y recorrió sucesivamente las regiones de Galacia y Frigia, confortando en la fe a todos los discípulos. Llegó por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras.
Había sido iniciado en el camino del Señor y, lleno de entusiasmo, hablaba y enseñaba con esmero los temas concernientes a Jesús, aunque no conocía más bautismo que el de Juan. Comenzó, pues, a enseñar con decisión en la sinagoga. Pero cuando lo escucharon Priscila y Aquila, lo tomaron consigo y le expusieron con mayor exactitud todo lo referente al camino de Dios. Al manifestar él su deseo de ir a Acaya, los hermanos apoyaron tal decisión y escribieron a los discípulos de aquella provincia para que lo acogieran con cariño. Una vez allí, fue de gran ayuda para quienes por gracia de Dios eran ya creyentes. Con sólidos argumentos, refutaba en público a los judíos demostrándoles, con las Escrituras en la mano, que Jesús era el Mesías. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, versículos del 1 al 12. Durante la estancia de Apolo en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones interiores de Asia Menor. Cuando finalmente llegó a Éfeso, encontró allí a un grupo de discípulos a quienes preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, le respondieron. Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido?, preguntó Pablo. El bautismo de Juan, contestaron. Pablo les explicó. Juan bautizaba como señal de conversión e invitaba a la gente a creer en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Acto seguido, cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a expresarse en un lenguaje misterioso y a hablar en nombre de Dios. En total eran unas 12 personas. Durante 3 meses estuvo Pablo asistiendo a la sinagoga, donde hablaba sobre el reino de Dios con firme convicción y con argumentos persuasivos. Pero como algunos se obstinaban en no creer y además trataban de desprestigiar ante la asamblea el nuevo camino del Señor, Pablo decidió apartarse de ellos y formar un grupo aparte con los discípulos a quienes instruía a diario en un aula de la escuela de Tirano. Esta situación se prolongó por 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como no judíos, tuvieron ocasión de escuchar el mensaje del Señor. Dios realizaba extraordinarios milagros por medio de Pablo, hasta el punto de que el simple contacto con los pañuelos y otras prendas usadas por Pablo bastaba para curar a los enfermos o expulsar a los espíritus malignos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, versículos del 13 al 20. Había allí entonces unos exorcistas itinerantes judíos que también se servían del nombre de Jesús, el Señor, en sus exorcismos sobre los poseídos de espíritus malignos. La fórmula que utilizaban era esta: «Os conjuro por Jesús, a quien Pablo anuncia». Los que así actuaban eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ¿quiénes sois vosotros?». De pronto el poseso se abalanzó sobre ellos y, dominándolos a todos, los maltrató con tal violencia que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. Esto se supo en todos los barrios de Éfeso, tanto por parte de judíos como de no judíos, con lo que el temor se apoderó de todos, aumentando sobremanera el prestigio de Jesús, el Señor. Muchos de los nuevos creyentes no dudaron en reconocer públicamente sus anteriores prácticas supersticiosas, y un buen número de personas que se habían dedicado a la magia
recogieron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Un cálculo aproximado del valor de aquellos libros arrojó la cifra de 50.000 monedas de plata. Tal era la fuerza arrolladora con que se extendía e imponía el mensaje del Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19, versículos del 21 al 40. Así las cosas, se propuso Pablo visitar Macedonia y Acaya para continuar luego hasta Jerusalén. Se decía a sí mismo: después que llegue allí tendré también que visitar Roma. Envió por tanto a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedó algún tiempo más en la provincia de Asia. Por aquellas fechas se originó un serio motín popular a causa del nuevo camino del Señor. Cierto orfebre, llamado Demetrio, fabricaba reproducciones en plata del templo de Artemisa, con lo cual facilitaba cuantiosas ganancias a los artesanos. Reunió el tal Demetrio a estos y a los demás obreros del ramo y les dijo: «Compañeros, ya sabéis que nuestro bienestar depende de nuestro oficio, y seguro que habréis visto y oído cómo este individuo, Pablo, ha logrado convencer a multitud de gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, que no pueden ser dioses los que fabricamos con nuestras manos. Esto no solamente trae consigo el riesgo de desacreditar nuestra profesión, sino que se pierda también el respeto al templo de nuestra gran diosa Artemisa y cese el culto que actualmente se rinde a su divina grandeza, en toda la provincia de Asia y en el mundo entero». Al oír estas palabras, enardecidos de furia, comenzaron a gritar: «¡Viva la Artemisa de Éfeso!». La agitación conmovió a la ciudad entera, que se precipitó en masa hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los 2 macedonios compañeros de Pablo. Este quiso presentarse ante la muchedumbre amotinada, pero se lo impidieron los discípulos. Incluso algunos amigos suyos, que ostentaban altos cargos en la provincia de Asia, le enviaron aviso para disuadirlo de que hiciera acto de presencia en el teatro. Mientras tanto, el desconcierto reinaba entre la multitud. Unos gritaban una cosa, otros otra, pero la mayor parte de ellos ignoraban para qué se habían congregado. Algunos de los presentes animaron a un tal Alejandro para que hablara en nombre de los judíos. Alejandro pidió silencio haciendo señas con la mano de que deseaba hablar al pueblo, pero al advertir que era judío, todos a una se pusieron a gritar: «¡Viva la Artemisa de Éfeso!». Y así estuvieron gritando durante casi 2 horas, hasta que el secretario de la ciudad consiguió calmar a la muchedumbre y se expresó así: «Efesios, nadie desconoce que a la ciudad de Éfeso le ha sido encomendada la custodia del templo, de la gran Artemisa y de su imagen venida del cielo. Como esto es innegable, conviene que os apacigüéis antes de cometer cualquier barbaridad. Estos hombres que habéis traído ni son sacrílegos ni han insultado a nuestra diosa. Por tal razón, si Demetrio y sus artesanos creen tener motivo para querellarse contra alguien, para esto están los tribunales y los procónsules. Que cada uno presente allí sus respectivas demandas. Y si tenéis alguna otra demanda que presentar, también debe ser tramitada por curso legal en la asamblea. A decir verdad, corremos el riesgo de ser acusados de sedición por lo que hoy ha sucedido, pues no existe motivo razonable para explicar este tumulto». Y dicho esto, disolvió la reunión. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículos del 1 al 6. Cuando se aplacó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos para infundirles ánimo. Después se despidió de ellos y partió para Macedonia.
recorrió aquella región confortando a los fieles con abundantes exhortaciones y finalmente llegó a Grecia, donde pasó 3 meses. Cuando estaba a punto de embarcar para Siria, supo que los judíos habían organizado un complot contra él, así que decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater, hijo de Pirro y natural de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe y Timoteo, y también Tíquico y Trófimo, oriundos de la provincia de Asia. Estos se nos adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros, después de la fiesta de la Pascua, tomamos el barco en Filipos y a los 5 días nos unimos a ellos en Troas, donde pasamos una semana. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículos del 7 al 16. El primer día de la semana, nos reunimos para partir el pan. Pablo se puso a hablarles y, como tenía que marcharse al día siguiente, se extendió en su charla hasta la medianoche. Multitud de lámparas alumbraban la habitación en que nos hallábamos congregados en la parte superior de la casa. Sentado en el antepecho de la ventana, estaba un joven llamado Eutiquio, quien, como se alargaba la plática de Pablo, comenzó a dormirse. Vencido ya completamente por el sueño, cayó desde el 3er piso abajo. Cuando lo recogieron, estaba muerto. Pablo bajó rápidamente y se tendió sobre él. Lo tomó luego en sus brazos y les dijo: «No os preocupéis, está vivo». Subió otra vez y continuó con el partimiento del pan, y una vez que hubo comido, prolongó su charla hasta el amanecer. Concluido todo, se marchó. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo, y todos se sintieron muy consolados. Como Pablo había decidido hacer el viaje por tierra, nosotros zarpamos con tiempo suficiente rumbo a Asón, con el fin de recogerlo allí. Cuando se nos unió en Asón, subió a bordo con nosotros y navegamos hasta Mitilene. Zarpando de allí al día siguiente, pasamos a la altura de Quío y llegamos a Samos un día después. Navegamos un día más y arribamos a Mileto. Pablo no quiso hacer escala en Éfeso para evitar demorarse en la provincia de Asia, pues le urgía estar en Jerusalén, a ser posible, el día de Pentecostés. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículos del 17 al 38. No obstante, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los dirigentes de la iglesia de Éfeso. Cuando estuvieron a su lado, les dijo: «Conocéis perfectamente la conducta que he observado entre vosotros desde el primer día de mi llegada a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de las angustias y pruebas que me sobrevinieron a causa de las maquinaciones de los judíos. Nada he callado que pudiera seros de utilidad, y no he dejado de anunciaros el mensaje y de enseñaros, en público y en privado. He instado a judíos y no judíos a convertirse a Dios y a creer en Jesús nuestro Señor. Ahora, como veis, me dirijo a Jerusalén impelido por el Espíritu, sin saber a ciencia cierta lo que allí me acontecerá. Eso sí, el Espíritu Santo me asegura que no hay ciudad en la que no me esperen prisiones y sufrimientos. Por lo que a mi vida respecta, en nada la aprecio. Solo aspiro a terminar mi carrera y a culminar la tarea que me encomendó Jesús el Señor: proclamar la buena noticia de que Dios nos ha dispensado su favor. Ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé anunciando el reino de Dios, volverá a verme más. Por eso, quiero hoy declarar ante vosotros que tengo la conciencia limpia en relación con lo que os pueda suceder. Nada he callado de cuanto debía anunciaros sobre el plan de Dios. Cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño sobre el que os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes. Pastoread la iglesia que el Señor adquirió con el sacrificio de su propia vida. Sé que después de mi partida
se introducirán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán compasión del rebaño. De entre vuestras mismas filas surgirán individuos que propagarán falsas doctrinas y arrastrarán a los discípulos tras de sí. Vigilad, por tanto, y recordad que durante 3 años no cesé de aconsejar día y noche, incluso con lágrimas, a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a su mensaje de amor, un mensaje que tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en la fe y alcancen la herencia prometida. No he apetecido ni dinero ni vestidos de nadie. Bien sabéis que trabajando con mis propias manos he ganado mi sustento y el de mis compañeros. Os he demostrado así en todo momento que es preciso trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima de Jesús el Señor: más dicha trae el dar que el recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se puso de rodillas junto con todos los demás y oró. Todos lloraban desconsoladamente y abrazaban y besaban a Pablo. El pensar que, según había dicho, no volverían a verlo, les partía el corazón. Seguidamente lo acompañaron hasta el barco. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21, versículos del 1 al 9. Después de separarnos de los hermanos, nos embarcamos y sin torcer el rumbo llegamos a Cos. Al día siguiente tocamos Rodas y de allí fuimos a Pátara, donde encontramos un barco que partía para Fenicia. Tomamos pasaje en él y zarpamos. Nos aproximamos luego a Chipre, que dejamos a babor, para continuar rumbo a Siria. Poco después arribamos a Tiro, donde la nave debía descargar sus mercancías. Allí encontramos algunos discípulos y nos quedamos durante una semana en su compañía. Impulsados por el Espíritu Santo, los hermanos de Tiro aconsejaban a Pablo que desistiera de su viaje a Jerusalén. Pero pasados aquellos días, nos dispusimos a seguir nuestra ruta. Todos ellos, con sus mujeres y sus hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Allí, puestos de rodillas en la playa, oramos. Tras intercambiar saludos de despedida, subimos a bordo de la nave y ellos regresaron a sus casas. De Tiro nos dirigimos a Tolemaida, donde pusimos fin a nuestra travesía. Saludamos allí a los hermanos y pasamos un día con ellos. Marchamos al día siguiente a Cesarea y fuimos a ver a Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos en su casa. Tenía Felipe 4 hijas solteras que poseían el don de profecía. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21, versículos del 10 al 16. Llevábamos ya varios días en Cesarea cuando llegó de Judea un profeta llamado Ágabo. Vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón. Después lo entregarán en manos de extranjeros». Al oír esto, tanto los creyentes de la localidad como nosotros, rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él respondió: «¿Por qué me desanimáis con vuestro llanto? Estoy dispuesto no solo a dejarme encadenar, sino a morir en Jerusalén por la causa de Jesús el Señor». Y como no había manera de disuadirlo, dejamos de insistir diciendo resignados: «Que se haga la voluntad del Señor». Unos días más tarde, preparamos nuestro equipaje y nos dirigimos a Jerusalén. Nos acompañaron algunos discípulos de Cesarea, quienes nos prepararon alojamiento en casa de Nasón, un antiguo creyente chipriota.
Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21, versículos del 17 al 26. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente fuimos con Pablo a visitar a Santiago. Asistieron a la reunión todos los dirigentes. Pablo los saludó y a continuación les refirió detalladamente todo lo que Dios había llevado a cabo entre los no judíos por su ministerio. Ellos alabaron a Dios al oír esto, pero al mismo tiempo dijeron a Pablo: «Como ves, hermano, millares de judíos son ahora creyentes, y todos siguen siendo fieles observantes de la ley. Por otra parte, les han informado que tú induces a todos los judíos residentes en el extranjero a abandonar la ley de Moisés y que les aconsejas que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué hacer en tal situación? Porque sin duda se enterarán de que has llegado. Lo mejor es que sigas este consejo que te damos. Están con nosotros 4 hombres obligados aún a cumplir una promesa. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Todos sabrán así que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que tú mismo observas y cumples fielmente la ley. En lo concerniente a los no judíos que han abrazado la fe en su día, les comunicaremos por escrito nuestra decisión, a saber, que se abstengan de comer carne ofrecida a los ídolos o procedente de animales ahogados, y que se abstengan también de alimentarse de sangre y de cometer cualquier clase de inmoralidad sexual». Tomó pues Pablo consigo a aquellos hombres, y al día siguiente inició con ellos la ceremonia de la purificación. Después entró en el templo para fijar la fecha en que, una vez terminado el periodo de la purificación, debía ofrecerse un sacrificio por cada uno de ellos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21, versículos del 27 al 36. A punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y, amotinando a la gente, se abalanzaron sobre él mientras gritaban: «¡Israelitas, ayudadnos! Este es el individuo que va por todas partes difamando nuestra nación, nuestra ley y este sagrado recinto. Por si fuera poco, ha introducido extranjeros en el templo, profanando así este santo lugar». Es que habían visto antes a Pablo andar por la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso y suponían que también lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó y la gente acudió en masa. Agarraron a Pablo, lo sacaron fuera del templo y cerraron sus puertas inmediatamente. Estaban dispuestos a matarlo cuando llegó al comandante de la guarnición la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Al momento, movilizó un grupo de soldados y oficiales y corrió a cargar contra los agitadores. A la vista del comandante y sus soldados, la gente dejó de golpear a Pablo. Se adelantó luego el comandante, arrestó a Pablo y dio orden de atarlo con 2 cadenas. Preguntó después quién era y qué había hecho. Pero entre aquella masa unos gritaban una cosa y otros otra, así que al no poder el comandante conseguir algún dato cierto en medio de aquel tumulto, ordenó conducir a Pablo a la fortaleza. Cuando llegaron a la escalinata, la multitud estaba tan enardecida que los soldados tuvieron que llevar en volandas a Pablo. Detrás, el pueblo en masa vociferaba sin cesar: «¡Mátalo!». Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 21, versículos del 37 al 40 y capítulo 22, versículos del 1 al 5.
Estaban ya a punto de introducirlo en el interior de la fortaleza cuando Pablo dijo al comandante: «¿Puedo hablar un momento contigo?» «¿Sabes hablar griego?», le dijo extrañado el comandante. «Entonces, ¿no eres tú el egipcio que hace unos días provocó una revuelta y se fue al desierto con 4000 guerrilleros?» «Yo soy judío», respondió Pablo, «natural de Tarso de Cilicia, una ciudad importante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo». Concedido el permiso, Pablo se situó en lo alto de la escalinata e hizo con la mano un ademán para conseguir la atención del pueblo. Se hizo un profundo silencio y Pablo comenzó a hablar en arameo. «Hermanos israelitas y dirigentes de nuestra nación, escuchad lo que ahora voy a alegar ante vosotros en mi defensa». Al oír que se expresaba en arameo, prestaron más atención. «Soy judío», afirmó Pablo. «Nací en Tarso de Cilicia, pero me he educado en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel, quien me instruyó con esmero en la ley de nuestros antepasados. Siempre he mostrado un celo ardiente por Dios, igual que vosotros hoy. He perseguido a muerte a los seguidores de este nuevo camino del Señor, apresando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De ello pueden dar testimonio el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para nuestros correligionarios judíos de Damasco, a donde me dirigía con el propósito de apresar a los creyentes que allí hubiera y traerlos encadenados a Jerusalén para ser castigados».